Preparamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Qué año tan bello hemos tenido. El año 2021 ha sido un año que definitivamente ha traído unos retos enormes. Retos que en parte venimos heredando desde el año 2020, ¿verdad? Con toda esta dinámica de la pandemia. Han sido años de grandes desafíos, de probar la capacidad de adaptación y resiliencia que tiene la iglesia y la misión de Dios. Si algo yo aprendo de todas estas dinámicas que nos han estado pasando, es que la iglesia, por causa del Espíritu Santo en ella, tiene una capacidad para adaptarse a los tiempos y una resiliencia como muy pocas organizaciones en el mundo entero. La iglesia de Cristo puede adaptarse a cualquier escenario para compartir la palabra de Dios, para hacer discípulos. La iglesia del Señor va en avanzada a pesar de las dificultades que hemos experimentado. Un año donde hemos logrado metas como congregación, un año donde hemos tenido metas inspiradas en el sueño que Dios nos ha dado en nuestros corazones y arraigado en la palabra de Dios, en la misión de Dios, de reconciliar al mundo con Él. Y hemos visto a Dios durante todo este año haciendo cosas tremendas. Hemos visto a Dios operar milagros en medio de la congregación en los momentos más difíciles. Y hoy yo quiero compartir con ustedes dos versos bíblicos que son producto de esta idea de pensar, Señor, ¿qué podemos sacar de este año para poder implementarlo en el próximo año? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Ese es un verso impresionante y es bello. Esa palabra tentación viene de una palabra en el original griega que significa poner a prueba, que significa experiencia, usualmente negativa, que significa adversidad o un examen. Veamos cómo se vería este texto ahora con esa definición en el original. No se nos ha puesto a prueba de una manera que no sea humana, o no hemos tenido ninguna experiencia en nuestra vida que no sea humana. Y en medio de esa experiencia, fiel es Dios, que no nos dejará tener una experiencia o no nos pondrá a prueba o no experimentaremos una adversidad o no enfrentaremos un examen que no seamos capaces de resistir, sino que también juntamente con la experiencia o juntamente con la prueba o con la adversidad también nos dará una salida para que podamos soportar esas adversidades. Eso me anima tanto como pastor, como jefe de familia, como ser humano. Me anima porque hay algo que está claro en ese lugar. Sin importar cuál sea mi prueba, sin importar cuál sea la adversidad, sin importar cuál sea el examen o la experiencia que estoy pasando, yo sé algo: Dios es fiel. Porque dice, y fiel es Dios. Dios es fiel. Mi ánimo al enfrentar las circunstancias difíciles de esta vida, mi ánimo para poder adaptarme a los cambios que este año y los años que vienen probablemente presentarán, mi entusiasmo para poder enfrentar la vida sin importar lo que ha ocurrido, no depende necesariamente de que yo tenga una gran capacidad, no depende de las habilidades que yo pueda tener, no depende de mis recursos. Yo estoy animado porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, y sin importar lo que yo esté atravesando, yo no sé si podré contar con ayudas del gobierno, yo no sé si podré contar con ayuda de otras personas, yo no sé si podré contar con ayuda de familiares, pero yo sé algo: Dios es fiel y con Él yo siempre puedo contar. Y como puedo contar con Él, a pesar de las adversidades, puedo mantener una buena actitud sabiendo que el Señor se hace presente en nuestras vidas. Tus dificultades son una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera sobrenatural. Tus pruebas son una oportunidad para ver a Dios. Y eso lo hemos visto en nuestra iglesia durante todo este año. Y cuando digo nuestra iglesia me refiero en las vidas de los hermanos que han estado experimentando cambios
adversidades, dificultades, y aún así se han mantenido marchando adelante en el Señor. Y eso es muestra de que Dios es fiel. A pesar de nuestras adversidades, Dios es fiel. Una de las cosas que ocurre al ser humano cuando enfrentamos un momento difícil o la vida nos cambia, porque la vida a usted le puede cambiar en un segundo. Una noticia le cambia la vida. Y una de las cosas que hemos visto es que existen dos tipos de personas cuando enfrentamos momentos difíciles. Unos que ponen en pausa el video de su vida. Es decir, por causa de esa adversidad, yo voy a poner en pausa todas mis metas, todos mis planes, todos mis proyectos, incluso en ocasiones mi servicio a Dios lo pongo en pausa esperando que o esta enfermedad Dios me sane, o que la situación económica se libere, o que el país mejore, o que tenga las condiciones perfectas, ¿cierto? Pero está la otra persona, y esta persona es la que busca la manera de adaptarse y de mantener sirviendo al Señor y caminando hacia adelante a pesar de sus dificultades. Y eso es lo que yo quiero animarles. Gente, nosotros nunca podremos controlar todas las cosas que nos pasan. Siempre vendrán noticias que cambiarán la forma en que nosotros vemos el mundo. Lo que no podemos hacer como creyentes es retroceder. Nuestra fe debe de ayudarnos, como dice el escritor de los Hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que prosiguen adelante para la salvación de nuestras almas. Es importante que como creyentes entendamos que habrá momentos en que tendremos que marchar adelante a pesar de las adversidades. Que habrá momentos que aún con nuestra enfermedad tendremos que servir al Señor. Que habrá momentos que a pesar de que no haya dinero en nuestra cuenta de banco, tendremos que seguir adelante marchando al Señor. Que habrá momentos aunque nuestra familia no esté completamente como la quisiéramos. La iglesia tal vez no estará en las condiciones que la quisiéramos. El país no estará en las condiciones que la queremos. Como creyentes tenemos que buscar la manera de adaptarnos, de ser resilientes y seguir marchando hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese es lo que hemos aprendido de este año, que no importa por donde salga el sol, ni las adversidades que podamos vivir como personas, sabemos que Dios es fiel. Y porque Él es fiel, entonces usted puede levantarse y poder seguir adelante y enfrentar los retos de su vida caminando hacia adelante. Hace poco tenía una reunión con una persona y me hablaba de los momentos difíciles que estaba pasando en su vida. Cómo por años ha estado pasando estos momentos difíciles. En esa conversación le animé a seguir adelante. Le animé a levantarse, le animé a volver a hacer las cosas que había puesto en pausa. Y la respuesta que esta persona me dio es que estaba orando al Señor que le librara de ese aguijón que tenía, que le librara de esa problemática que tenía para entonces poder retomar su vida. A lo cual le animé y oramos juntos, pidiéndole al Señor fuerzas para que lo pudiera hacer. Le dije, si yo hubiese esperado que mi vida estuviera en perfectas condiciones para servir al Señor, todavía estuviera en pausa, todavía estuviera esperando. Porque ningún ser humano en el mundo tiene las condiciones perfectas para servir al Señor. Solamente que algunos de nosotros creemos que Dios es fiel para, a pesar de nuestras dificultades y adversidades, y a pesar de las diferencias y los problemas que enfrentamos, Él es fiel para llevarnos hacia adelante. Y animé a este hermano y decirle, con tu condición, con las circunstancias como las tienes, te animo a seguir marchando. Te animo, aún con tu enfermedad, a matricularte en la universidad y ir a estudiar. Te animo, a pesar de la dificultad, a servir en la iglesia. Te animo a ser un buen padre de familia. Te animo, no esperes que las circunstancias estén perfectas para darle play a la vida tuya, para proseguir con tus metas y tus sueños. ¿Por qué tenemos esa confianza y esa seguridad? Porque puede ser que nosotros seamos débiles, pero Dios es fiel. Podamos ser que nosotros tenemos enfermedades, pero Dios es fiel. Podríamos ser que tenemos problemas en nuestra familia, pero Dios es fiel. Y fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Usted sí puede mantenerse firme en la obra del Señor. Aleluya. Otro verso que quiero compartir que me ayuda a poder seguir este mensaje es en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. El libro de 2 de Corintios, capítulo 12, 7 al 10, dice lo siguiente.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Si tú estás ahí viéndonos en Facebook Live, dale ahí aplausos al Señor. Pon los aplausos ahí en los comentarios, porque este es un momento para agradecer a Dios que podemos seguir adelante a pesar de nuestras adversidades. ¿Te imaginas que el apóstol Pablo hubiera puesto en pausa su vida hasta que Dios le hubiese dado victoria sobre ese enemigo que le abofeteaba cada día? Nos hubiésemos quedado sin gran parte del Nuevo Testamento. Hasta que él esperara que su vida estuviera completamente en orden para ser. Nos hubiésemos quedado sin algunas cartas paulinas, nos hubiésemos quedado sin algunos testimonios que utilizamos hoy. Él entendió para poder seguir adelante que cuando él era débil, que cuando él pasaba persecuciones, que cuando él pasaba debilidades, cuando él pasaba afrentas y necesidades y angustia, entonces Dios se hacía fuerte en él. Tú eres más peligroso espiritualmente cuando estás débil. Tú eres más peligroso espiritualmente cuando estás débil. Y la razón es sencilla. Cuando estamos débiles, oramos más, nos agarramos más de Dios, leemos más la palabra, dependemos más de Dios. Y eso te hace un creyente peligroso para el reino de las tinieblas. Así que tenemos que aprender a caminar adelante a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la angustia, a pesar de las necesidades, a pesar de las dificultades y pruebas. Hay que caminar adelante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué más? Porque la gracia de Dios será suficiente para nuestra vida. Y a pesar de nuestros problemas y dificultades, podemos confiar en que Dios es todopoderoso y Él nos ayudará a seguir adelante. Te repito que tus dificultades son una gran oportunidad para experimentar el poder de Dios. Si sirves a Dios, eres más peligroso cuando eres débil. Dios es fiel, porque Dios es fiel, es por eso que tú puedes resistir. Dios nos mostrará el camino. Cada vez que yo veo este verso, primero que leímos, de que Él no nos da algo, una prueba, más allá de lo que podamos soportar, me gusta repetirme a mí mismo y no como un ejercicio de motivación personal que está basado en la nada. Me gusta repetirme a mí mismo, basado en este verso, que yo puedo con lo que estoy enfrentando. Yo puedo con lo que estoy enfrentando. Yo no puedo con lo que estoy enfrentando porque simplemente yo soy capaz o porque yo quiero ser positivo. Yo puedo con lo que yo estoy enfrentando porque la palabra de Dios dice que Dios no ha de darme una experiencia que yo no pueda soportar. Así que sin importar la experiencia que yo esté pasando o que tú estés pasando, tú puedes confiar en el Señor y decir, yo puedo enfrentar esta dificultad que tengo. Y quiero animarte, decláralo, dilo en voz alta, dilo varias veces hasta que te convenza que no hay prueba, que no hay adversidad o dificultad que puede impedir que tú alcances el propósito de Dios para tu vida. Él te ha diseñado con todo lo que tú necesitas para poder soportar. Tú puedes soportar, tú puedes seguir adelante, tú puedes con la prueba que te ha tocado, tú puedes pasar el examen que te han enviado, tú puedes con esta experiencia que te ha tocado vivir, tú puedes porque el Señor así lo ha revelado. Él lo dice en su palabra, eres un más que vencedor, aleluya. Tú puedes armarte de valor y aun cuando te sientas débil puedes declarar que eres fuerte porque la gracia del Señor está sobre tu vida. Aleluya, escribe ahí en ese chat, yo puedo seguir adelante. Decláralo y que el mundo se entere que a pesar de tus dificultades, hoy tú sales con un ánimo tremendo para poder decirle al mundo, yo puedo seguir adelante porque la palabra del Señor lo dice así. Y si Dios lo dice, yo lo creo.
Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no dice mentiras. Si Dios dice que yo puedo con esta prueba, yo voy a seguir adelante. Si Dios dice que yo puedo con esta adversidad, yo voy a seguir adelante. La razón es que Dios está más confiado. Él no está confiado en nuestra capacidad de aguante. Él está confiado en que Él es Dios. Él es soberano. Y Él dice, poderoso es Dios, dijo el apóstol. Poderoso es Dios. Fiel es Dios. Y Él no nos dará más de lo que nosotros podamos resistir. Yo puedo seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Y oro al Señor que ahí donde tú estás ahora mismo, entre el Espíritu Santo de Dios comience a moverse en tu interior y te dé ánimo para seguir adelante. Ánimo para seguir peleando, ánimo para seguir levantándote todos los días a caminar según el plan y el propósito de Dios para tu vida. Quítale la pausa a la vida, quítale la pausa a los sueños, quítale la pausa al deseo de servir al Señor. Aleluya, y sigue adelante, comienza, involúcrate con tus debilidades, involúcrate con tus luchas, involúcrate con tus aflicciones, porque en medio de esa aflicción Dios ha de glorificarse de una manera impresionante en nuestra vida. Eso no lo decimos solamente como un mensaje de motivación para finalizar el año, lo hemos visto en esta iglesia. Este mensaje es el mensaje producto de lo que hemos visto hacer a Dios durante todo el año en esta congregación. No solamente inspirado en la palabra de Dios, que de por sí ya es poderosa, pero también sumada al testimonio de lo que hemos visto a Dios hacer en esta iglesia durante este año, que ha sido algo impresionante. En medio del tiempo de crisis probablemente más grande en los últimos años de la historia de la humanidad, en medio de una quiebra en nuestro país, en medio de momentos tan difíciles como iglesia y como nación, como sociedad, la iglesia del Señor ha seguido adelante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y cuando somos débiles, si estamos sirviendo al Señor, nos volvemos peligrosos espiritualmente hablando, porque comenzamos a depender de Él. Yo he visto al Señor en este altar restaurar matrimonios en medio de la pandemia. Hemos visto personas que llegaron rotas por la puerta de la iglesia y que hoy en día sirven al Señor en familia en esta congregación. Me da gozo y alegría y a veces me conmuevo en todo mi interior cada vez que yo entro por las puertas de la iglesia y veo matrimonios sirviendo al Señor que ya antes se habían separado, que habían destruido su familia y Dios les restauró y de repente ahora sirven al Señor juntos. Eso es algo por lo cual debemos de agradecer al Señor. Todo eso en medio de tiempos difíciles. Y en medio de sus dificultades servir al Señor. Lo he visto sanar enfermos, personas con enfermedades terribles, que recibieron diagnósticos terribles, hoy en día testifican en la iglesia de cómo el Señor ha sanado sus vidas. Pero más impresionante aún que eso, he visto personas que tal vez todavía no han recibido su sanidad, aún así sirviendo al Señor, aún así dándole a Dios lo mejor, aún así abriendo sus casas para tener grupos de crecimiento en sus hogares, aún así haciendo lo que tienen que hacer para seguir adelante, aún todavía no recibiendo su milagro. Hay personas que sirven a Dios con pasión, porque Dios es fiel y su gracia es suficiente. Lo hemos visto levantar personas que emocionalmente estaban muy afectadas e inestables. Durante este año hemos visto personas llegar a nuestra iglesia que han testificado que antes de entrar a la congregación o antes de acercarse a Dios estuvieron encerrados en hospitales para personas de ayuda con necesidad mental. Y Dios los sacó de ese lugar y en la iglesia tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y en medio de ese encuentro personal con Cristo, y me da alegría y gozo una vez más, cada vez que llego a la iglesia y veo esas personas que antes estuvieron hospitalizadas, ahora sirviendo al Señor, recibiendo a las personas con alegría en la puerta, siéndole fiel a Dios en las diferentes áreas de su vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su gracia es suficiente. Aleluya. Y a pesar de nuestras adversidades podemos seguir adelante. Lo hemos visto restaurar relaciones de padres e hijos. Hace poco fuimos testigos de cómo un muchacho en medio de la oscuridad guiando en la calle siente en su corazón llamar a su papá que hace años no lo había ni visto ni escuchado. Y Dios utilizó esa llamada para conectar a su papá y a su hijo una vez más después de 5 años de no haberse dirigido a la palabra. Dios hizo un milagro ese día. Ese joven llegó a la iglesia, se reconcilió con el Señor, también se reconcilió con su papá.
hoy día sirven ambos al Señor en la iglesia. Esas cosas, milagros que ocurren diariamente en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es fiel y su gracia es suficiente. Lo hemos visto. No es una historia que contamos para motivarte. Lo hemos visto historias tras historias en la iglesia de cómo personas se han acercado a Dios y le han servido a pesar de sus dificultades. Lo hemos visto proveer una familia para aquellos que se sentían solos. Lo hemos visto utilizar a niños y jóvenes como ministros de su poder en la iglesia. Hemos visto a Dios prosperar familias, proveer para sus necesidades. Es impresionante cómo las familias, las finanzas de la iglesia se han mantenido saludables y creciendo. Hemos logrado finalizar la mayoría de los proyectos de construcción y hemos adquirido equipos necesarios para continuar produciendo para el reino. Hemos ayudado financieramente como iglesia a la necesidad de países en diferentes lugares del mundo. Hemos ofrendado para los pobres. Hemos ofrendado para las ayudas misioneras. Hemos aportado nuestro grano de arena para la plantación de nuevas iglesias. Hemos enviado regalos a los niños más necesitados. Hemos dicho presente cuando ha llegado la necesidad. Y vivimos en un país en quiebra. Y vivimos en un país cuyos bonos son chatarra. Y vivimos en un país que pareciera no levantarse. Esto es una muestra de que la generosidad no nace en la condición de un país. La generosidad no nace en el medio ambiente o en la inestabilidad promovido por las tinieblas. La generosidad no nace por la esperanza en un gobierno próspero. La generosidad nace en el corazón de un creyente agradecido, convencido de la palabra de Dios y contento de poner su parte para el avance del reino de Dios. Es impresionante lo que Dios puede hacer en medio de dificultad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su gracia es suficiente. Aleluya. Si como colectivo hemos visto todas estas cosas a Dios hacer, si como colectivo hemos enfrentado gigantes y los hemos vencido, yo quiero animarte y retarte a creer que esa victoria puede llegar a la mesa de tu casa. Que tú también con adversidades puedes vencer. Que tú también en tu enfermedad puedes seguir adelante. Que tú también con los problemas tal vez en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, puedes seguir adelante en el Señor hasta que el Señor haga un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su gracia está derramada sobre nuestros corazones. Yo he visto al Señor de una manera impresionante. Lo he visto inspirar un ejército de servidores en nuestra congregación. En los tiempos donde las personas se han aguantado, han decidido parar, han decidido huir, he visto un ejército grande en nuestra iglesia servir al Señor con pasión. Gente incansable, amada iglesia, personas que cada semana sacrifican adoración a través de su servicio a Dios. Hoy se cumple un año aproximadamente y 6 meses de estar teniendo 2 servicios cada domingo aquí en la iglesia local. He visto creyentes venir a servir al Señor en el primer servicio, traer en su carro visitas, salir del servicio y llevar a las visitas a su hogar y regresar para el segundo culto para volver a servir. Eso no es normal. Porque nosotros no somos normales. La pasión y la entrega de los servidores de la congregación, tanto aquí como en Ponce, tanto en la iglesia de Arecibo, tanto en la iglesia de Corozal, tanto en la iglesia de Toalta, en los diferentes escenarios, las iglesias hijas, las iglesias del mundo, deben tener creyentes cuyo servicio sea contagioso. La pasión de estos hermanos y la entrega de estos servidores son extremadamente contagiosas. Te infectan con su deseo de servir al Señor. Hemos visto personas que casi no pueden caminar, llegar a la iglesia. Esto es bello. Gente que se les dificulta caminar. Gente con problemas para poder llegar del punto A al punto B. Sin embargo, asimismo con sus dificultades para caminar, han salido por las calles a pregonar y evangelizar que Cristo es el Rey de Gloria y que Cristo es el Señor de señores. Hemos visto personas con dolores de espalda terribles, casi que al punto de no poderse doblar o enderezarse bien. Aguantar 2 cultos adorando al Señor, porque es la responsabilidad que tienen y el deseo de servir a Dios es más grande que los dolores que experimentan. Aleluya. Tu deseo de servir a Dios tiene que ser más grande que tus dolores.
Tu deseo de servir a Dios tiene que ser más grande que tu adversidad. Tu deseo de servir a Dios tiene que ser más grande que tu finanza, más grande que tu salud, más grande que la economía. El deseo de darle todo al Señor debe ser contagioso. Y lo podemos hacer porque hoy hemos aprendido que no hay nada que enfrentemos que no seamos capaces de soportar. Tú puedes soportar, tú puedes seguir adelante. Sigue adelante sirviendo al Señor, sigue adelante dándoselo todo a Él. Terminemos este año con alegría y gozo y sobre todo proponiéndonos en nuestros corazones el deseo de dárselo todo al Señor. Si tu vida espiritual ha estado en pausa, si tu vida de servicio ha estado en pausa, hoy te invito a que quites esa pausa, apretes el botón contrario y comience a servir al Señor a pesar de tus dificultades. Sirve al Señor a pesar de las adversidades que nosotros enfrentamos, porque Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel y no hay pandemia que pueda detener la iglesia de Cristo. Dios es fiel y no hay ninguna circunstancia que puede alejarnos del amor del Señor. Anímate en el Señor. Ahí donde estás en tu hogar, pídele al Señor que te dé fuerzas para seguir adelante. Retoma todas las cosas que has dejado, todas las metas y sueños que has puesto aparte. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para alcanzar todo lo que Dios tiene para ti? ¿Qué precio? Esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para, a pesar de las circunstancias que nos rodean, poder seguir sirviendo al Señor. Hoy hemos aprendido por la palabra de Dios, que las debilidades, las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, no son razón para detenernos. Hemos aprendido incluso que un enviado de Satanás que nos abofetee todos los días no es razón para detenernos. Hemos aprendido que las tentaciones, las adversidades, las pruebas, las experiencias difíciles de nuestra vida, la adversidad y los exámenes que se nos han dado no son una razón para detenernos. Todo lo contrario, oro hoy que el amor de Dios inunde tu corazón. Oro hoy que venga valentía del cielo sobre tu vida, que en tu casa puedas experimentar tiempos de refrigerio, que puedas experimentar el gozo de servir al Señor, que el Espíritu Santo te llene ahora en el nombre de Jesús, que puedas experimentar ríos de agua viva corriendo por todo tu ser. Aleluya, como estamos experimentando lo que estamos aquí en el templo, una presencia de Dios bella. Aleluya. Que pueda experimentar el Espíritu Santo dándote fuerzas para levantarte y seguir adelante. Salga el sol por donde él salga, aunque las vides no haya fruto, aunque no den los campos el producto que esperamos, aunque la cosa no parezca buena, con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo seguiré adelante, porque sé que Dios es fiel y que su gracia ha sido derramado sobre nuestra vida. Y cuando soy débil, soy fuerte. Y cuando soy pobre, soy rico. Y cuando no puedo, sé que tengo un Dios con el que cuento, que ha de aparecer en el momento preciso para darme la fuerza que necesito para seguir adelante. Quiero animarte, iglesia, a poner tu mirada en el Señor. Quiero animarte a poner tu mirada en la eternidad. El Señor viene pronto. El Rey de Reyes pronto ha de sonar la trompeta y hemos ver al Señor venir con toda su majestad y esplendor para la iglesia recibirle en el aire. Mientras eso ocurre, sigue caminando adelante. Mientras eso ocurre, sigue peleando. Mientras eso ocurre, sigue luchando. Sigue levantándote todos los días a dar lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su gracia ha sido derramada sobre nuestros corazones. Quiero invitarte en esta hora a orar junto al Señor, a orar al Señor. Si estás sentado en tu casa, ponte en pie. Si estás fregando los trastes, para de fregar los trastes. Si nos estás viendo de Centroamérica, fregar significa lavar, diferente allá. Si estás haciendo cualquier actividad, detente. Aleluya. Y vamos a orar a Dios por lo que hemos aprendido en este año nos sirva para el próximo año. Ya mucho tiempo has estado detenido. Ya mucho tiempo has estado en pausa, pensando que las adversidades son la razón. Pero hoy te has dado cuenta que
necesitas poner tu confianza en Dios. Y a pesar de la adversidad, debemos seguir adelante buscando la puerta de salida que el Señor ya ha provisto. Y a pesar de las debilidades, debemos de poner nuestra esperanza en aquel cuya gracia es suficiente para nuestras vidas. Aleluya. Agarra a tu familia ahí donde estás, en tu hogar, y sirvamos y oremos junto al Señor, dándole gloria al que vive. No sé cuáles son las circunstancias de las cuales tú me ves hoy. Probablemente diferente a las mías. Distintas luchas que tenemos cada uno de nosotros. Distintas experiencias. Distintas circunstancias por las cuales atravesamos. Pero este verso se adapta a cualquier escenario. Esa porción. Y Dios, y fiel es Dios. Y fiel es Dios. Y fiel es nuestro Dios. Se adapta a cualquier escenario. Servimos a un Dios que es fiel. Aleluya. Y eso debe ser la motivación para seguir adelante, alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Que tus luchas no sean la excusa. Que tus luchas sean la razón por la cual rindes tu vida al Señor. Que tus adversidades no sean tu excusa. Que tus problemas económicos no sean tu excusa. Que tu enfermedad no sea tu excusa. Que tu adversidad no sea tu excusa. Que todos los momentos difíciles que pasen sean la razón por la cual corres al Señor a tocar el borde de su manto. Que sea la razón por la cual te trepas en el árbol a clamar al Maestro. Que sea la razón por la cual le dices al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. No hagas de tu lepra la excusa, no hagas del flujo de sangre la excusa, no hagas de tu tamaño la excusa. Hazlo la razón por la cual corres al Maestro. Aleluya. Hazlo la razón por la cual corres al Maestro y te rindes al Señor y le sirves con poder. Camina hacia Él, acércate a Él, dáselo todo al Señor. Aleluya. A pesar de tus adversidades, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que prosiguen adelante para la salvación de nuestras almas. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, tu palabra ha sido compartida, Señor. Padre, yo te pido por mis hermanos, Señor, aquellos que están conectados a través de las redes, aquellos que están en este lugar, Señor, el equipo de trabajo. Padre, aquellos que verán este mensaje cuando se comparta, Señor, aquellos que no sabemos dónde, en qué circunstancias verán este momento, Dios mío. Pero yo oro, Dios, que ellos tengan una revelación, la revelación de tu palabra, de que no importando su adversidad, tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo fiel. Oro, Dios, para que aquellas cosas, Dios, que antes nos alejaban de ti, sean aquellas cosas que ahora nos motiven a correr hacia ti. Aleluya. Sea lepra, sea flujo de sangre, sea estatura, sea un hijo enfermo, sea, Señor, problemas con el mal, Dios mío. Todas aquellas cosas que antes, Señor, utilizábamos para como una excusa o razón para alejarnos, sean ahora aquellas que nos guíen con fe a tocar tu manto, que nos guíen con fe a clamar a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios fiel. Y estamos convencidos de esto, Señor, que no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Nada, Señor. No hay tribulaciones, no hay angustia, no hay principados ni hay potestades. No hay cosas creadas ni por crearse. No hay cosas altas ni cosas profundas. No hay cosas en la tierra, en el cielo, ni inclusive debajo de la tierra, Señor. No hay nada que nos pueda separar del amor tuyo, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, oro que venga, Señor, de tu presencia un tiempo de gozo, un tiempo de ánimo, un tiempo de regocijo, Señor. Como decía el apóstol Pablo, más bien de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustia, sabiendo y entendiendo algo, que cuando soy débil, entonces, Señor, tú nos haces fuertes.
Te bendecimos, Dios, y te damos gloria. Te damos gracias por las experiencias que hemos pasado este año y te damos gracias por haberle dado a la iglesia la victoria. Te damos gracias por el local que podemos disfrutar en Arecibo. Te damos gracias por el local que podemos disfrutar en Ponce. Te damos gracias, Dios, por el crecimiento en el grupo de Corozal. Te damos gracias por los planes que se avecinan para la iglesia de Toalta. Te damos gracias por cómo nos has prosperado y bendecido, añadiendo lo que han de ser salvos y bendiciendo la iglesia aquí, Señor, en el barrio Santa Rosa, en Vega Alta, Dios mío. Te damos gracias por cómo has bendecido Barceloneta, Morovis, Señor. Te damos gracias por cómo has bendecido a la iglesia Nuevo Testamento en Puerto Rico, completa, Señor. Las diferentes iglesias en los diferentes pueblos, Señor. En los Estados Unidos, en los diferentes países donde tenemos representación. Señor, te damos gracias, Padre amado, por cómo has bendecido tu iglesia hasta el día de hoy. Te damos gracias por los pastores, por los obispos. Te damos gracias por los líderes de las iglesias, por los miembros de las iglesias, por aquellos que nos visitan, Señor, domingo tras domingo. Te damos gracias, Dios, por la iglesia tuya en el mundo entero, Padre amado. Que tú le des fuerzas nuevas, que tú renueves su fe, para que, aún con sus circunstancias, puedan salir victoriosos, puedan servirte, puedan seguir adelante. Señor, porque tú eres un Dios fiel y porque tu gracia ha sido derramada sobre nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor ahí donde está en tu casa. Que te escuchen los vecinos. Aplaudir al Rey de Gloria y adorar al Señor. Bendiciones, amada iglesia. Les amo. Hoy oficialmente es el último domingo del año. Pero estamos en una expectativa tremenda con lo que Dios continuará haciendo en el año 2022. Contentos porque sabemos que Dios se hará presente. Contentos con lo que Dios está haciendo en las iglesias. Contento con los hermanos de Ponce, con los hermanos de Arecibo, los de Corozal, los de Toalta, los de la iglesia local, los de toda la iglesia Nuevo Testamento en todos los lugares. Lo que Dios hará en Rhode Island. Confiamos que este año llegaremos allá nuevamente para seguir sirviendo al Señor. Con lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares, en los diferentes escenarios, en las diferentes iglesias del Nuevo Testamento. Estamos agradecidos a Dios. Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Sigue adelante en el Señor y conquistemos juntos todo lo que Dios tiene para nosotros. Continuemos avanzando el sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones. Les amo. Bendiciones.